Hola profesora, a continuación le vamos a plantear la retroalimentación de la guía número 5 con mis compañeros Benjamín González, Gabriel Valenzuela, Germán Figueroa y Martina Navalón. Ahora vamos con la pregunta número 1. ¿Qué rol biológico tienen los procesos revisados en los videos? Yo diría que más o menos tiene que ver un poco con cómo funciona la comunicación celular, la reproducción celular y el metabolismo celular. O sea, por ejemplo, la comunicación permite la coordinación entre células, tenía entendido, la reproducción que se mantengan las células con el tiempo, y el metabolismo, si mal no recuerdo, es la obtención de energía. Si alguien quiere complementar. Igual repasando lo que dijiste de la comunicación celular, no te equivocáis tanto al señalar lo de la coordinación celular, ya que digamos que esta comunicación que se da entre las células permite las funciones que éstas tienen: la supervivencia, la división, la diferenciación y el suicidio también, el suicidio celular, que se conoce también La como apoptosis. apoptosis, claro. Claro. Entonces, lo que se transmite en la comunicación celular es una molécula que llega a un receptor y luego se transduce en una señal que elabora una respuesta, entonces que finalmente termina siendo una coordinación entre la célula que envió la señal y la célula que la recibe y la transforma en una respuesta, ¿cachai? O sea, eso es lo que Y pasa, por eso, ejemplo, con las neuronas o con claro, las hormonas las que si células bien blanco. pueden, claro, que esas son las receptoras. Entonces, pueden elaborar respuestas rápidas o cortas, dependiendo de lo que venga en el mensaje. En la reproducción celular, más conocida como o proceso celular, mitosis, se renuevan las células, es como para ir, digamos, como o yendo en contra del envejecimiento celular. eh, Ante diversas situaciones se producen las divisiones celulares, por ejemplo, digamos en la reparación de tejidos, etcétera. No sé si alguien tiene como una idea similar. Claro, yo tenía entendido también que la reproducción celular garantiza como la supervivencia de la especie, de la célula. Porque, por ejemplo, en la mitosis, la célula transfiere su material genético, entonces la célula se logra mantener con el tiempo. Claro, Pero Algo se va parecido duplicando. pasa en la meiosis, que la meiosis se duplica y se van formando nuevas células, entonces se garantiza la existencia de la célula. Ujú. Y lo que dijiste tú, obvio, la reparación de tejidos, que no es algo menos importante. o sea, igual la meiosis tiene que ver con un poco la formación de gametos como para, Sí, de reproducción celular, células sexuales. claro, eso Claro, mismo. si no mal me equivoco, Espermatozoide y era óvulo. el óvulo, claro. Y bueno, también ahí está la regulación de las células que están dañadas, tipo como para prevenir el cáncer y todo ese tipo de cosas. ¿Cachai? Sí, Y porque en bueno, lo cada último, fase hay como un checkpoint. claro. Claro. Todo esté bien hecho. Y por último, lo que mencionaste, el metabolismo celular, que es parte del tercer video. Digamos que el metabolismo celular es como el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisioquímicos que tiene el organismo. Eh, Se llevan a cabo dentro de la célula y tienen como finalidad su nutrición, crecimiento y reproducción, porque a la vez también tiene que ver con el tema de el ciclo celular, ya que los checkpoints regulan eso de que si está dañado, si tiene buen crecimiento y si se está reproduciendo de la forma correcta. Y establecen relaciones con el medio con la finalidad de obtener beneficios para el organismo y para las células mismas, eh, posibilitando que se mantenga siempre diferenciada del exterior y a la vez en relación con el mismo. Por ejemplo, las reacciones catabólicas, que son consideradas endotérmicas, son las que pasan de moléculas más pequeñas Ah, más grande. a más grandes, claro, absorbiendo energía del mismo medio. Claro, Como- porque va degradando las cosas, libera energía. no, la catabólica No, la ¿cierto? absorbe. Claro, verdad, verdad.
Y la otra era ¿Sí? el anabolismo, ¿cierto? Claro. Que a través de moléculas más pequeñas produce moléculas más grandes. Que es Al más o menos revés. el proceso. No, No, La, así. El es así, es anabolismo, así. moléculas no, sí, pequeñas, transforma grandes claro, eso. y más Y por complejas. ejemplo, un Y ejemplo de anabolismo es lo que hace la fotosíntesis, que a través de la luz lumínica va produciendo otras sustancias más grandes que las que ya tenía. Sí, la glucosa en el Claro, ciclo, en la fase oscura. sí, Entonces, en el catabolismo descompone células grandes como la grasa como para liberar energía. claro. Y eso es la parte de la reproducción, o sea, perdón, de la respiración celular. Mm. que ocurre en la mitocondria. Claro. Bueno, y entonces las reacciones catabólicas serían conocidas como exotérmicas, que liberan el calor, la energía, y las anabólicas endotérmicas. O sea, y algunos Sí, ejemplos serían como de aminoácido a proteína, una reacción anabólica, absorbiendo energía, y lo opuesto de proteína a su unidad básica, el aminoácido. sí, también en el sistema digestivo se utiliza la enzima para hacer más rápido el proceso. No Claro, o se muere sea, tanto, sin la enzima ayudando se al demoraría mucho. metabolismo, se demoraría mucho. Eso. Sí. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué tipo de células de un humano realizan los procesos de metabolismo, reproducción y comunicación celular? Metabolismo yo creo que ya elegimos, ya está dicho. O sea, el metabolismo ocurre en muchas células y, Sí, como bueno, dijimos, es básicamente la obtención o producción de energía. sí, Claro, que se preocupe de la nutrición, el crecimiento y la reproducción de esta. Y que Claro, finalmente el metabolismo igual termina ayudando al organismo y a sus estructuras, ¿cachai? Si es que no se porque tiene un le buen entrega como metabolismo, le entrega más o menos la energía para que realice todos esos para procesos que sí, ocurren. para subsistir. o absorbe la energía para O generar estos también, mismos procesos. Sí. Y ahí después, en comunicación celular está el mensajero, que en el mensajero puede ser moléculas de distinto origen químico, que por son producidas ejemplo, para poder enviar una señal, como proteínas, Claro, eh, pequeños, neuronas también, por las ejemplo, neuronas. envían impulsos nerviosos, que son eh, básicamente señales que dan instrucciones por el sistema nervioso. claro, eso es un mensaje bioeléctrico que se transmite a través de lo que se llama impulso nervioso. Claro, Ahí le pone Wendy, el la receptor neurona. es una proteína que interactúa directamente con la señal para iniciar una respuesta. Y la reproducción, los tipos de células que lo... O sea, en realidad la reproducción en celular realidad, en sí, ¿qué? esperen, Zoom nos acaba de regalar el límite, o sea, nos acaba de eliminar el tiempo de 40 minutos, así que fantástico, le Ya. voy a decir. Disculpen la interrupción, fue un Es problema que con Zoom. me llegó aquí la notificación y fue imposible. Pequeñas Sí, interrupciones. Pero y bueno, en la meiosis está la producción de gametos o células sexuales. Y esas solo se producen en las células germinales. Sí, el espermatozoide y el óvulo. y por ejemplo, Esos también que en la esos son los gametos. reproducción, Ay, Ah, sí, verdad. mencionar que por ejemplo también en la reproducción, no todas las células se logran dividir o reproducir porque hay estos famosos checkpoints que ocurren en las fases que van determinando si puede seguir o no. Y hay muchas que no llegan a dividirse o a reproducirse. claro. Y bueno, y hay otras que pasan, o sea, ni siquiera pasan por todo el proceso, como las neuronas, de hecho, que van No a una llega. fase que está, o sea, que se llama G0. No sé si la cachan. Sí, la he escuchado, Que creo que la leí. básicamente es como una fase donde no se prolifera la neurona, o sea, que no se puede reproducir, ¿cachai? Entonces no sigue el proceso de la interfase G1, S, G2 y después pasa Sí, por la mitosis. O sea, básicamente no tiene reproducción la neurona y creo que las células musculares también, pero ahí me quedaría la Igual, duda. un paréntesis, por ejemplo, una parte es que la reproducción, si a pesar de eso los checkpoints igual fallan, y por ejemplo, si una célula que llegó mal y se llega a reproducir,
puede terminar en que más adelante el cuerpo termine desarrollando enfermedades como cáncer y entre otras muchas. Claro. Mm. Y si es que la apoptosis también se ve como superada por algo que se llama proto-oncogen, también pasa lo mismo, que la célula dañada termina como si se sigue reproduciendo y que genera un tumor finalmente. Claro. Mm. Y la 3 pregunta, ¿qué biomoléculas y organelos más relevantes participan en los procesos explicados en los videos? Bueno, yo creo que las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones que son imprescindibles para el organismo, y está dividido en carbohidratos, lípidos, proteínas, agua y sales minerales. Cada uno tiene distintas funciones, las Claro, cuales... o sea, mm, igual, un paréntesis, el agua, creo, si no estoy equivocado, creo que el agua no se considera como una biomolécula. Es O como sea, se muy considera necesaria en como nuestro cuerpo, molécula orgánica. pero dentro de todo no es como una biomolécula. Pero obvio es muy importante, o sea, en cualquier célula vas a encontrar que se necesita de agua, sobre todo en las células vegetales. mm, Mm. O sea, igual el 70% del cuerpo está Claro, compuesto por agua. mm. Pero de todas y maneras, creo que no es biomolécula porque no tiene el carbono. porque no, es que no recuerdo bien, pero creo que estoy seguro al menos que el agua no es una biomolécula. Y era bastante importante lo que decía Martín, o sea, las biomoléculas son como la base de la vida. Sí. Porque, por Esos son ejemplo, los choques, ¿no? encontramos distintos lípidos, o sea, ácido graso, triglicéridos, colesterol, o varias proteínas, enzimas, hormonas, y entre otras muchas, entonces son muy importantes. Ahora, en concreto, por ejemplo, en el metabolismo celular, un organelo que participa es la mitocondria, que se encarga de la respiración celular. Mm. Y No sé si, claro. los organelos que participan en los procesos, Eh, o sea, como tú señalabas, Los más relevantes, la claro. mitocondria en O sea, el sentido del ATP, el núcleo, que también los podría ser cromosomas. los cromosomas Es la que se claro, dividen ahí. sí, es verdad, Los cromosomas en sí son el material genético que se es divide la ahí, fibra de cromatina que se claro. compacta. Y Y el la núcleo es el reproducción que, celular permite, claro, que se pueda dividir. claro, eso. Y, pucha, en comunicación celular, las células, ¿cómo se llama esto? la blanco o Diana. Las células que Creo que, producen básicamente el mensaje, que pueden ser proteínas o mensajes lipídicos, que están en el tipo de mensaje que van en la comunicación celular. Por ejemplo, esperen, que tengo aquí anotado Sí, o la célula un secretora apunte. actúa como célula blanco. Por ejemplo, las hormonas y creo que, proteicas, que son de gran tamaño, en la comunicación celular no pueden ingresar a la célula porque Sí, su que son receptor muy grandes. está afuera, en la membrana. Mm. Y las hormonas lipídicas o esteroidales pasan por la bicapa lipídica llegando a un receptor intracelular. Entonces también es importante la hay membrana, como la membrana distintos ante tipos todo, de receptores. claro. Claro. Y la membrana finalmente es como la barrera que se genera entre el medio intracelular y el extracelular de la célula. Que Bueno, y también, cuando una señal es proteica y su receptor está en la membrana, después que llega a su receptor la membrana, sale otra señal para que llegue adentro de la célula. claro, ese es el segundo mensajero. Como una serie de señales, claro. Sí. Creo que ese era el AMP, una cosa así. Bueno, la pregunta 4. ¿Cómo estos procesos son fundamentales para la continuidad y evolución de la vida?
A ver, al menos yo, si tuviese como que darle una respuesta a esa pregunta, yo la ocuparía como a modo de conclusión. O sea, ¿en qué sentido modo de conclusión? Porque si tuviese que decirlo de una manera muy resumida, por qué estos procesos, la comunicación, la reproducción y el metabolismo son muy importantes, porque básicamente un proceso solo tal vez no se le note mucha importancia. Pero, por ejemplo, para que ocurra la reproducción celular, necesitamos de la energía que va a reproducir el metabolismo. Y para que esas cosas puedan ocurrir, necesitamos la coordinación entre células que ocurre gracias a la comunicación celular. Es como que Entonces, cada cosa tiene una función para llegar a una otra función. claro, como que las tres funciones o los tres procesos se complementan y permiten Sí, que se ocurran estos procesos que, como dice ahí la pregunta, son fundamentales para la continuidad de nuestra especie y la evolución de la vida. sí. No sé si alguien quiere añadir algo más. O sea, en verdad considero que son todos fundamentales y de cómo lo hacen, bueno, cada uno tiene como su función, pues como lo dijiste, la comunicación celular entre la coordinación para el buen actuar como en conjunto de lo que podría ser una célula para elaborar una respuesta ante diversas situaciones, el metabolismo como dándole a lo que sería como el abastecimiento de las células, preocupándose de su nutrición, de su reproducción y de todos los procesos que ameriten como energía. Sí, Y bueno, ya la reproducción es algo obvio, pues, como para conservar el material genético, ir reproduciéndose y que finalmente, por ejemplo, ante cualquier herida, que se reconstruya ese tejido, que finalmente es como continuidad de la vida. sí, pues, igual que sin meiosis no podría haber más, no se podrían generar más humanos, no podría haber más reproducción. Claro, al menos nuestra especie dejaría de existir. Sí, pues. Mm. Entonces cada proceso tiene su función fundamental. Y al final los tres se complementan, o sea, ninguno es como más importante que el otro, sino que se complementan entre sí. Sí, Claro. Y Eh, eso sería discutir estas preguntas, creo. O sea, en verdad, volvería como un poco a lo de los organelos y, A ver, por ejemplo, ¿de qué manera? O sea, es como más una pregunta, en el sentido de que, ¿qué tan importante? A mí me quedó dando vuelta lo de la mitocondria en el sentido de que, del ATP, que no lo entendí muy bien, la verdad, lo que dijiste tú. o sea, lo que quise decir es que, por ejemplo, la mitocondria se encarga de la respiración celular, que es un proceso con varias fases, en donde al final, por ejemplo, que va pasando por la cadena de electrones, el ciclo de Krebs, y entre otras fases, que al final, entre todo eso, va como produciendo el ATP, que como una manera muy resumida, al menos como lo entiendo yo, el ATP es como la moneda energética de la célula. Claro. O sea, sí, Entonces, es como, a eso es me que refiero con qué entonces la, importante el la mitocondria metabolismo. también sería bien, bien importante en lo que sería el metabolismo celular en sí, en cualquier situación, y no solamente como en la respiración celular, siendo la encargada Claro, del ATP, pues, ¿cachai? Igual que como las proteínas, de ser mensajeros, siendo elaboradas por, no sé, por organelos como el ribosoma, el RER, que también las sintetiza, o en el caso de las neuronas, el corpúsculo de Nisl. claro, o Pero, sea, nosotros acá mencionamos unas cuantas, pero en realidad toda la célula en sí funciona muy bien, o sea, está todo muy bien o sea, hecho. funcionan como reloj. Sin una Claro, parte, sin un engranaje, no sería se echa todo a como, perder. claro. O sea, sí, finalmente, por eso, para eso significa, o sea, para eso va el checkpoint también encuentro, pues, ¿cachai? Que aparte de que, no sé, porque pues sí, regule que los cromosomas están en el ecuador, que todas las cosas se estén formando bien. Claro, porque al sí, porque final, si algo sí, 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 falla, va a seguir, si algo falla, va a seguir fallando, va a hacer que siga fallando los otros procesos que vienen después.
Sí, con efecto en cadena. Claro. Bueno, eso sería entonces. Sí, creo que terminamos. No ¿Estamos sé. ready? Al Si es que menos yo ya alguien no quiero añadir nada más. No sé tiene ustedes. más que añadir, yo no. No, Yo yo tampoco. Martín, Benjamín, nadie. No. Ya. Entonces, terminamos. Estaríamos. La despedida, Sí, o sea, espero se haya entendido esta discusión, haber entendido más o menos lo que hablamos y eso. Muy buenas noches, buenas tardes, no sé a qué buenos hora días, verá esto. depende Buenas de noches. que, claro, Ahora que lo ve. ya, no, no Belmont. Nos vemos. Chabela. Chabela.